¿Te has sentido alguna vez roto por dentro, sin que haya pasado nada tan grave como para justificarlo? Como si el dolor apareciera sin permiso. Como si la vida te apretara el pecho sin avisar. Como si algo dentro de ti no pudiera explicarse con palabras. Y lo más confuso no es el dolor. Es no entender por qué sigue ahí. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo una idea, es una forma completamente distinta de atravesar la vida. Una que no elimina el dolor, pero sí cambia lo que el dolor hace contigo. Porque hay una diferencia que casi nadie aprende a tiempo. El dolor es parte de vivir, pero el sufrimiento es otra historia. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no venimos a escapar de la realidad, venimos a entenderla mejor. Y en los comentarios dime qué otros temas te gustaría ver. Este espacio también se construye contigo. Ahora sí, empieza algo que puede cambiar tu forma de ver todo lo que te duele. El dolor llega sin pedir permiso. A veces en forma de pérdida. A veces en forma de rechazo. A veces en forma de decepción silenciosa que nadie más nota, pero que dentro de ti lo cambia todo. Y no importa quién seas, ni cuánto te hayas preparado, el dolor siempre encuentra la forma de tocarte. Porque el dolor no es un error del sistema. Es parte del sistema. Es la forma en la que la vida te muestra que algo te importa. Pero aquí es donde empieza la confusión. Porque el dolor aparece, y la mente intenta convertirlo en historia. Esto significa que no soy suficiente. Esto significa que siempre me va a pasar lo mismo. Esto significa que algo está mal en mí. Y sin darte cuenta, el dolor deja de ser solo una experiencia, y se convierte en una identidad. Pero el dolor no tiene intención. No tiene mensaje oculto sobre tu valor. No es una sentencia. Es una reacción. Como cuando te caes y te raspas la piel. No es el raspón lo que define quién eres, es simplemente lo que pasó en ese momento. Pero si empiezas a mirarlo como una prueba de que eres débil, entonces el dolor ya no se queda en el cuerpo. Se queda en la mente. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es el dolor en sí, es lo que haces con el después. El dolor ocurre en un instante. El sufrimiento se estira en el tiempo. El dolor es el momento en el que algo se rompe, se pierde o se siente demasiado fuerte. El sufrimiento es cuando ese momento sigue vivo dentro de ti mucho después de que ya terminó. Es cuando la escena ya pasó, pero tú sigues ahí dentro. Repitiéndola. Interpretándola. Buscando que hiciste mal, que debiste decir, que pudo haber sido diferente. Y sin darte cuenta, lo que fue un evento se convierte en una habitación mental donde vuelves una y otra vez. Como si tu mente no supiera salir. Pero sí sabe. Solo que no siempre quiere. Porque quedarse en ese lugar le da una falsa sensación de control. Si lo piensas suficiente, parece que puedes entenderlo todo. Si lo analizas más, parece que puedes evitar que vuelva a pasar. Si lo repites en tu cabeza, parece que puedes cambiar el pasado. Pero nada de eso es real. Lo único que cambia es tu estado interno. Y ahí el dolor deja de ser un momento, y se convierte en un estado prolongado. El problema no es sentir dolor. El problema es construir una vida alrededor de él. Como alguien que se queda mirando una herida sin dejar que sane, tocándola constantemente, recordándola constantemente, como si el acto de mirarla pudiera repararla. Pero hay cosas que solo sanan cuando dejas de alimentarlas con atención constante. Y el sufrimiento, muchas veces, es exactamente eso, atención repetida al mismo dolor. Hay una trampa silenciosa en el sufrimiento, te hace sentir que estás haciendo algo útil. Como si pensar más en ello fuera igual a resolverlo. Como si entenderlo una vez más desde otro ángulo fuera a cambiar lo que ya pasó. Como si revivirlo mentalmente fuera una forma de control. Pero no lo es. Es desgaste disfrazado de análisis. Es como caminar en círculos dentro de una habitación creyendo que estás avanzando solo porque sigues en movimiento. Y mientras tanto, el dolor original ya no está ocurriendo, pero tú sigues reaccionando como si sí. Por eso hay personas que dicen esto me sigue doliendo mucho tiempo después de que el evento terminó. Y no es mentira. Lo que sigue doliendo no es el hecho, es la forma en la que sigue vivo en la mente. Porque el dolor tiene un ciclo natural. Llega, impacta, y si no lo interrumpes con pensamientos constantes, se va transformando con el tiempo. Pero el sufrimiento lo mantiene fijo. Lo congela. Lo repite. Lo refuerza. Es como una canción que no deja de sonar en tu cabeza, incluso cuando ya cambió la música del mundo alrededor. Y mientras más la escuchas, más fuerte se vuelve.
hasta que empieza a parecer inevitable. Pero no lo es. No es inevitable quedarte ahí. No es inevitable repetirlo. No es inevitable convertirlo en una historia que te define. Hay otra forma de atravesarlo, pero primero hay que ver con claridad que no todo lo que duele necesita ser revivido para ser comprendido. El dolor tiene una función clara, te muestra que algo te importa, que algo tocó un punto sensible, que algo cambió. Pero el sufrimiento no tiene una función biológica útil. Es una construcción mental. Y como toda construcción mental, depende de lo que alimentas. Si alimentas el recuerdo, crece. Si alimentas la interpretación, se mantiene. Si alimentas la repetición, se vuelve hábito. Y lo que empieza como una reacción humana normal, puede convertirse en una forma de vivir. Hay personas que no están sufriendo por lo que pasó. Están sufriendo por lo que siguen pensando sobre lo que pasó. Y esa diferencia es enorme. Porque el hecho ya no está ocurriendo. Pero la mente sí. Es como vivir con una puerta abierta hacia el pasado, donde entras sin darte cuenta cada vez que te sientes vulnerable, cansado o solo. Y dentro de esa puerta, el dolor no evoluciona, se congela. Siempre es el mismo momento. Siempre es la misma emoción. Siempre es la misma interpretación. Pero tú no eres ese momento. Eres el que lo está recordando. Y recordar no es el problema. El problema es confundirse con el recuerdo. Porque cuando te confundes con él, empiezas a hablar como si ese dolor fuera tu estado permanente, tu identidad, tu destino. Pero no lo es. Es solo algo que pasó, y que todavía no has soltado completamente en tu mente. Y soltar no significa olvidar. Significa dejar de revivirlo como si todavía estuviera ocurriendo. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre esto me pasó y esto soy. Y la mayoría de las personas cruza esa línea sin darse cuenta. Un rechazo se convierte en no soy suficiente. Un fracaso se convierte en no sirvo para esto. Una pérdida se convierte en no puedo seguir. Pero nada de eso es una identidad. Son interpretaciones nacidas en momentos de dolor. El problema es que la mente, cuando algo duele mucho, intenta darle sentido inmediato para reducir la incertidumbre. Y en ese intento, crea conclusiones rápidas. Pero las conclusiones rápidas en estados emocionales intensos rara vez son precisas. Son mecanismos de supervivencia mental, no verdades finales. Es como intentar leer un libro en medio de una tormenta. Las páginas se mueven, la visibilidad cambia, y aún así intentas sacar una conclusión definitiva sobre toda la historia. Pero no estás viendo el libro completo. Solo estás viendo un fragmento distorsionado por el momento. Y si basas toda tu comprensión en ese fragmento, terminas creyendo una versión incompleta de la historia. Lo mismo pasa contigo. Un momento de dolor no muestra toda tu vida. No muestra todo tu valor. No muestra todo tu futuro. Solo muestra una parte temporal de tu experiencia. Pero si lo conviertes en identidad, lo llevas contigo como si fuera permanente. Y ahí es donde el sufrimiento se vuelve persistente. Porque ya no estás reaccionando a lo que pasó. Estás reaccionando a lo que crees que eso significa sobre ti. El dolor tiene una característica que lo hace especialmente difícil de manejar. No siempre es justo. A veces aparece en el peor momento. A veces golpea sin explicación clara. A veces no parece tener relación con nada que hayas hecho. Y esa falta de sentido es lo que más incomoda. Porque la mente humana busca orden incluso en el caos. Quiere razones. Quiere lógica. Quiere una historia que encaje. Y cuando no la encuentra, empieza a construirla. Pero esas historias no siempre ayudan. A veces convierten el dolor en culpa. A veces lo convierten en destino. A veces lo convierten en una identidad fija. Me pasa porque soy así. Siempre termino igual. Nunca va a cambiar. Y lo que empezó como un evento aislado se convierte en una narrativa completa sobre tu vida. Pero una narrativa no es un hecho. Es una interpretación repetida. El dolor en sí no trae esas conclusiones. Es la mente intentando dar forma a algo que no entiende completamente. Y en ese intento, puede exagerar, simplificar o distorsionar. Por eso hay momentos en los que el mismo evento, visto con distancia, deja de tener el mismo peso emocional. No porque cambió lo que pasó, sino porque cambió la forma en la que lo estás mirando. Y eso es clave. Porque si la forma en la que interpretas el dolor puede cambiar, entonces el sufrimiento no es inevitable. Es modificable. No siempre puedes evitar el dolor.
pero sí puedes influir en cuánto tiempo se queda viviendo dentro de ti. Hay dolores que no se quedan solo en el momento en el que ocurren. Se quedan en la forma en la que empiezas a verte después. Como si algo se hubiera movido dentro de ti y ya no pudiera volver a su lugar original. Y entonces empiezas a caminar con una versión de ti mismo que fue creada en un momento específico de vulnerabilidad. Una versión que recuerda demasiado bien lo que dolió, pero que ya no está viviendo en ese momento. Está viviendo en el presente. Y eso cambia todo. Porque el presente es flexible, pero la mente puede hacerlo rígido si insiste en mirar solo una versión del pasado. Es como cargar una sombra que no pertenece al día de hoy, pero que sigue proyectándose porque no has cambiado la forma en la que te estás iluminando internamente. El dolor original ya cumplió su función en el instante en el que ocurrió, te mostró algo, te impactó, te movió. Pero el sufrimiento aparece cuando sigues dándole el mismo significado una y otra vez, sin permitir que evolucione. Y todo lo que no evoluciona, se repite, en pensamientos, en emociones, en interpretaciones, hasta que parece que es permanente. Pero nada interno es completamente estático. Todo cambia cuando dejas de reforzarlo. Y reforzarlo no siempre es consciente. A veces es volver a pensar en ello sin necesidad. A veces es reinterpretarlo cada noche. A veces es usarlo como referencia para todo lo nuevo que te pasa. Y sin darte cuenta, conviertes un momento en una lente. Una forma de ver el mundo. Y cuando el dolor se convierte en lente, todo empieza a pasar por él. Y lo que ves ya no es la realidad completa, sino la realidad filtrada por lo que dolió. Hay algo profundamente humano en intentar darle sentido al dolor. Es casi instintivo, como si entenderlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero no todo dolor se resuelve con explicación. Algunos se transforman con tiempo, otros con distancia, otros simplemente con dejar de alimentarlos mentalmente. Y ahí está uno de los puntos más difíciles de aceptar. No siempre necesitas una respuesta completa para poder seguir adelante. La mente quiere cerrar ciclos con claridad absoluta. Quiere entender cada detalle. Quiere encontrar la pieza que falta. Pero la vida no siempre ofrece cierres perfectos. A veces solo ofrece continuidad. Y el sufrimiento aparece cuando te niegas a continuar hasta que todo esté completamente resuelto dentro de tu cabeza. Como si la paz dependiera de entenderlo todo al 100%. Pero la vida no funciona así. Hay cosas que se comprenden con el tiempo, no con el análisis constante. Y hay otras que dejan de doler no porque las entiendas más, sino porque dejaste de tocarlas mentalmente todo el tiempo. Es como una herida que cicatriza sola si la dejas en paz, pero que se mantiene abierta si la revisas constantemente. No porque sea más profunda, sino porque nunca la dejas cerrar. Y eso es lo que el sufrimiento hace muchas veces sin que lo notes. Te mantiene revisando, volviendo, recordando, interpretando, como si no pudiera permitir que algo termine de pasar dentro de ti. Pero todo lo que no dejas terminar, sigue activo en tu mente. Y todo lo que sigue activo, sigue generando sufrimiento. Hay momentos en los que el dolor ya no está ocurriendo, pero tu mente actúa como si aún estuvieras dentro de él. Y eso cambia completamente tu forma de vivir el presente. Porque el presente deja de ser presente. Se vuelve una repetición emocional del pasado. Estás en una conversación, pero reaccionas desde algo que pasó hace tiempo. Estás en un lugar seguro, pero tu cuerpo responde como si aún hubiera peligro. Estás con personas que no tienen nada que ver con lo que te dolió, pero tu interior sigue en defensa. Y ahí es donde el sufrimiento se vuelve más silencioso pero más constante. No siempre es intenso. A veces es leve. A veces es una tensión de fondo. Una incomodidad que no desaparece del todo. Como una música muy baja que nunca se apaga completamente. Y lo más difícil es que te acostumbras a ella. Empiezas a pensar que así eres. Que así funciona tu mente. Que así es la vida. Pero no. Es una continuidad mental del dolor, no el dolor en sí. El dolor ya ocurrió. El sufrimiento es lo que sigue ocurriendo dentro de la interpretación. Y si algo sigue ocurriendo, no es porque tenga que ser así, sino porque de alguna manera sigue siendo alimentado. No siempre de forma consciente. A veces es costumbre. A veces es miedo a soltar. A veces es la idea de que soltar significaría minimizar lo que pasó. Pero soltar no es olvidar. Soltar es dejar de revivir lo que ya no está pasando. Hay una parte de la mente que se resiste a soltar el dolor porque cree que si lo suelta, lo está traicionando. Como si dejar de pensar en ello significara que no importó.
Pero eso es una confusión profunda. El dolor no necesita ser recordado constantemente para ser válido. Lo que te marcó no pierde su valor porque deje de ocupar cada pensamiento. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando dejas de revivirlo, empieza a integrarse de una forma más sana dentro de ti. Ya no como una herida abierta, sino como una experiencia que ocurrió y que ya no te controla. Pero mientras sigas volviendo a él mentalmente, sigues dándole vida activa. Es como mantener una conversación con algo que ya terminó, pero que tú sigues reabriendo. Y cada vez que lo reabres, el sistema emocional lo interpreta como presente, no como pasado. Por eso el sufrimiento se siente tan real incluso tiempo después. No es que el evento siga ocurriendo afuera, es que sigue ocurriendo dentro de la narrativa que lo sostiene. Y esa narrativa puede ser fuerte, repetida, automática, pero no es inamovible. Se debilita cuando dejas de reforzarla. No de golpe, no mágicamente, sino poco a poco, cada vez que eliges no entrar otra vez en la misma interpretación. Cada vez que notas el impulso de volver ahí, y no lo sigues. Cada vez que eliges el presente en lugar del recuerdo repetido. Y aunque parece pequeño, eso es exactamente lo que empieza a cambiar la relación con el dolor. Porque el dolor no necesita desaparecer para dejar de controlarte. Solo necesita dejar de ser el lugar al que vuelves una y otra vez en tu mente. Hay una idea que puede cambiar la forma en la que entiendes todo esto. No todo lo que regresa a tu mente merece quedarse en ella. Los pensamientos no siempre son invitados importantes. A veces son solo ecos. Repeticiones de algo que ya ocurrió. Fragmentos sueltos de experiencias que la mente sigue intentando ordenar, aunque ya no haya nada nuevo que descubrir ahí. Y sin embargo, vuelves. No porque quieras sufrir, sino porque es familiar. Y lo familiar, aunque duela, puede sentirse seguro. Eso es lo que hace que el sufrimiento se mantenga. No siempre es el dolor en sí, sino la familiaridad con el patrón mental que lo sostiene. Como un camino en el bosque que ya conoces. No importa si te lleva a un lugar incómodo, tu mente lo reconoce, y por eso lo recorres sin cuestionarlo demasiado. Pero cada vez que lo recorres, lo fortaleces. Lo haces más automático, más fácil de repetir, y menos consciente de elegir. Por eso hay momentos en los que te sorprendes pensando lo mismo una y otra vez, como si no hubiera salida, cuando en realidad lo que falta no es una solución nueva, sino dejar de entrar al mismo ciclo. El sufrimiento no siempre se elimina resolviendo. A veces se disuelve dejando de repetir. Y eso requiere algo que no es obvio al principio, tolerar el vacío de no seguir el patrón. Porque cuando no vuelves al pensamiento habitual, aparece un silencio interno. Y ese silencio, al principio, puede incomodar. Pero con el tiempo, ese mismo silencio es donde empieza la libertad. El silencio interno es extraño cuando no estás acostumbrado a él. Porque durante mucho tiempo, la mente ocupada se siente como compañía. Pensar mucho, analizar todo, revivir lo ocurrido. Todo eso puede sentirse como estar haciendo algo. Pero en realidad, no siempre es progreso interno. A veces es solo movimiento sin dirección. Y cuando ese movimiento se detiene, aparece una sensación nueva, espacio. Un espacio que no está lleno de explicaciones, ni de historias, ni de juicios constantes. Solo espacio. Y ese espacio puede hacer que el dolor se sienta más visible al principio. No porque haya aumentado, sino porque ya no está cubierto por ruido mental. Es como apagar una televisión que estaba siempre encendida de fondo. De repente, escuchas la habitación. Escuchas el silencio. Escuchas lo que antes no notabas. Y eso puede incomodar. Pero es un paso necesario. Porque solo cuando el ruido baja, puedes ver con claridad que parte del dolor sigue presente y que parte era repetición mental. El sufrimiento necesita ruido para sostenerse. Necesita pensamientos constantes, interpretaciones, escenarios, recuerdos. Sin eso, pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de expandirse. Y ahí empieza algo diferente. No una ausencia total de dolor, sino una relación distinta con él. Una donde ya no estás dentro del ciclo automático de revivirlo, sino aprendiendo a quedarte fuera lo suficiente para verlo pasar. Hay una parte importante que casi nadie distingue al principio. No es lo mismo recordar que revivir. Recordar es traer algo al pensamiento. Revivir es volver a entrar emocionalmente en ello. Y el sufrimiento aparece sobre todo en el segundo. Porque cuando revives algo, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo otra vez. La mente no siempre distingue el tiempo con claridad emocional.
Puede traer al presente una escena del pasado y hacer que se sienta inmediata. Y por eso hay recuerdos que todavía duelen tanto, incluso después de mucho tiempo. No porque sigan ocurriendo, sino porque siguen siendo activados internamente de la misma forma. Pero hay un cambio clave que puede romper ese patrón: aprender a recordar sin volver a entrar. Ver la escena sin fusionarte con ella. Notarla sin convertirte en ella. Reconocerla sin seguirla emocionalmente. Y al principio eso parece difícil, porque estás acostumbrado a sumergirte automáticamente en lo que recuerdas. Pero poco a poco empiezas a notar algo diferente. El recuerdo sigue apareciendo, pero ya no te arrastra igual. Hay una pequeña distancia. Y en esa distancia, el dolor deja de crecer. No porque lo ignores, sino porque ya no lo estás alimentando con la misma intensidad interna. Es como ver una tormenta desde una ventana cerrada. La ves, sabes que está ahí, incluso puedes sentir su fuerza, pero no estás dentro de ella. Y esa diferencia cambia completamente tu experiencia. Hay algo que se vuelve cada vez más claro cuando empiezas a observar el dolor sin fusionarte con él. No todo lo que duele necesita una respuesta inmediata. A veces lo que necesita es tiempo. A veces distancia. A veces simplemente dejar de intervenir mentalmente en ello. Pero la mente no siempre acepta eso fácilmente. Quiere resolver. Quiere cerrar. Quiere entender. Y si no puede, insiste. Repite pensamientos. Repite escenarios. Repite preguntas que no tienen una nueva respuesta. Y ese intento constante de resolver lo irresoluble es una de las formas más comunes de sufrimiento. Porque no estás enfrentando el dolor original, estás enfrentando el esfuerzo continuo de tu mente por resolverlo. Es como intentar encajar una pieza de un rompecabezas que ya no pertenece a la imagen actual, pero seguir probando una y otra vez, convencido de que si lo intentas suficiente, encajará. Pero no todo encaja. Algunas cosas no necesitan ser resueltas en la mente, sino soltadas en la experiencia del tiempo. El dolor cambia cuando dejas de pelear con él internamente. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser un conflicto constante. Y en ese espacio donde ya no estás peleando con lo que sientes, aparece algo nuevo. Una forma distinta de estar contigo mismo. Más silenciosa. Más estable. Menos reactiva. Y aunque no lo notes al principio, ese cambio es el inicio de algo muy profundo. Dejar de sufrir lo que ya pasó, y empezar a vivir lo que sí está pasando. Hay una ilusión que mantiene vivo el sufrimiento más tiempo del necesario, la idea de que pensar más en algo te acerca a solucionarlo. Pero no siempre es así. A veces pensar más solo profundiza el surco, como si cada repetición no fuera una búsqueda de respuesta, sino una reafirmación del mismo circuito mental. Y ese circuito se vuelve tan familiar que parece inevitable, pero no lo es. Lo que es repetido muchas veces se siente inevitable, aunque haya sido construido poco a poco. Por eso el sufrimiento no aparece de un solo golpe en la mayoría de los casos. Se construye, pensamiento tras pensamiento, interpretación tras interpretación, repetición tras repetición, hasta que parece natural. Pero lo natural no siempre es lo más saludable. Hay hábitos mentales que se sienten normales solo porque han sido constantes. Y el sufrimiento, muchas veces, es uno de ellos. Un hábito de volver al mismo lugar interno una y otra vez. Pero cualquier hábito puede cambiar cuando se interrumpe lo suficiente. No con fuerza extrema, sino con pequeñas decisiones repetidas. Como no seguir un pensamiento automático. Como no entrar en la misma historia mental. Como no reabrir lo que ya estaba empezando a cerrarse. Y cada vez que haces eso, aunque parezca mínimo, estás debilitando el patrón. No de forma visible e inmediata, pero sí real. Y con el tiempo, ese patrón pierde fuerza. No porque lo eliminaste, sino porque dejaste de alimentarlo. Hay un punto en el que empiezas a notar algo sutil pero poderoso. El dolor ya no te domina igual cuando no lo conviertes en historia constante. Sigue apareciendo, porque la vida sigue teniendo pérdidas, cambios, decepciones y momentos difíciles. Pero la diferencia ya no está en lo que ocurre, sino en lo que haces con ello después. Antes, cada impacto abría una cadena de pensamiento sin fin. Ahora, el impacto aparece, y no siempre se expande. Antes, el dolor era el inicio de una narrativa larga. Ahora, puede quedarse en el momento sin convertirse en identidad. Y esa diferencia cambia la forma en la que vives dentro de ti. Porque ya no estás constantemente reconstruyendo el pasado en el presente. Estás empezando a permitir que el presente exista sin ser invadido.
No es que el dolor desaparezca, es que deja de ocupar más espacio del que realmente necesita. Y cuando eso ocurre, algo muy importante empieza a cambiar. Recuperas energía mental. Energía que antes se iba en repetir, analizar, imaginar, revivir. Energía que ahora puede usarse para algo más real, algo más presente, algo más tuyo. Y aunque al principio no se siente espectacular, con el tiempo se vuelve evidente. Menos ruido interno, menos carga invisible, más claridad en lo cotidiano. Y en esa claridad empieza a aparecer una forma distinta de fuerza. No la fuerza de aguantar más dolor, sino la fuerza de no seguir alimentando el sufrimiento innecesario. Hay algo que cambia profundamente cuando entiendes que el sufrimiento no es obligatorio. Empiezas a ver cuánto de él era automático. No era una decisión consciente. No era una elección deliberada. Era un patrón. Un hábito de la mente que se activaba solo. Pero los patrones automáticos pierden poder cuando se vuelven visibles. Porque lo que no ves, te controla. Pero lo que ves, puedes empezar a transformarlo. Y aquí no se trata de negar lo que duele. Se trata de dejar de añadirle capas innecesarias. Porque muchas veces el sufrimiento no viene solo del evento original, sino de todo lo que se construye encima después. Interpretaciones, recuerdos repetidos, escenarios alternativos, juicios sobre uno mismo. Y cada capa añade peso. Pero ninguna de esas capas es inevitable. Puedes observarlas sin seguirlas. Puedes reconocerlas sin ampliarlas. Puedes sentirlas sin convertirlas en historia permanente. Y aunque al principio no sea perfecto, cada vez que lo haces estás entrenando una nueva forma de relación contigo mismo. Una donde el dolor puede existir, sin convertirse en sufrimiento prolongado. Una donde la experiencia puede ser intensa, sin volverse identidad. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, es una de las transformaciones internas más profundas que una persona puede atravesar. Hay una parte final de este aprendizaje que no siempre se siente como victoria inmediata. Porque no es explosiva, no es dramática, no es espectacular, es silenciosa. Empiezas a darte cuenta de que ya no te quedas tanto tiempo atrapado en lo mismo de antes, que ciertos pensamientos pierden fuerza más rápido, que algunas emociones pasan sin quedarse tanto como antes. Y eso no ocurre porque la vida sea más fácil, sino porque tu forma de sostenerla dentro de ti ha cambiado. Ya no alimentas igual lo que duele. Ya no te quedas tanto tiempo dentro de la misma historia. Ya no conviertes cada herida en un lugar donde vivir mentalmente. Y aunque todavía hay momentos difíciles, ya no te absorben de la misma forma. Porque has aprendido algo esencial. El dolor puede existir sin convertirse en sufrimiento continuo. Puede aparecer, impactar y pasar. Sin quedarse viviendo dentro de ti como antes. Y en ese cambio empieza a aparecer una sensación distinta. No de ausencia total de dolor, sino de libertad dentro de él. La libertad de no quedarte atrapado. La libertad de no seguirlo mentalmente. La libertad de dejarlo ser, sin convertirlo en todo lo que eres. Y al final, todo se reduce a esto. El dolor es inevitable. Forma parte de vivir, de amar, de perder, de intentar, de fallar, de crecer. No hay vida sin momentos que duelen. No hay historia humana sin heridas. Pero el sufrimiento, ese no siempre es necesario. El sufrimiento aparece cuando el dolor se queda viviendo en tu mente más tiempo del que necesita. Cuando lo repites. Cuando lo alimentas. Cuando lo conviertes en identidad. Cuando lo transformas en una historia que nunca termina. Y sin darte cuenta, empiezas a sufrir no solo lo que pasó, sino todo lo que sigues pensando sobre lo que pasó. Pero hay otra forma de atravesarlo. Una forma donde el dolor puede existir sin controlarte, donde puede pasar por ti sin quedarse, donde puede tocarte sin definirse en ti. No se trata de evitar sentir, se trata de dejar de construir cadenas alrededor de lo que sientes, porque lo que te destruye no es el dolor que llega, es el sufrimiento que sostienes sin darte cuenta. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya entiende esto en silencio. Ahora la pregunta no es si el dolor va a existir. La pregunta es qué vas a hacer con él cuando aparezca. Si este video te ayudó a ver algo distinto, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta qué parte te hizo pensar más o qué experiencia has tenido con este tema. Y si esto resonó contigo, compártelo con alguien que esté cargando más sufrimiento del necesario, porque a veces lo que cambia una vida no es quitar el dolor, es dejar de multiplicarlo dentro de la mente.